Le informamos que las nuevas normas y lineamientos que establece la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México comenzarán a aplicarse con la reedificación de inmuebles. ¿A partir de cuándo? Enrique Muñiz nos tiene los detalles. Acompáñenos. Será la próxima semana cuando el gobierno de la Ciudad de México pueda presentar las primeras acciones de reedificación de dos inmuebles que, derivado del sismo del pasado 19 de septiembre, tuvieron que ser demolidos por los daños irreversibles que sufrieron. Así lo indicó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, durante el corte informativo del día. Recordó que la reconstrucción CDMX abarca apoyos de recuperación de inmuebles catalogados en verdes, amarillos y rojos, estos últimos los de mayor daño, y que en su extremo caso requieren de demolición y reedificación. Pero la gente de Tláhuac que sepa que hemos iniciado ya con el relleno de grietas. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque quiere decir que también estaremos convocando al SACMEX para que venga y les muestre imágenes, video de cómo estamos arreglando ya también la parte de red de agua potable y de red de drenaje en Tláhuac. Indicó que el próximo 5 de febrero anunciará los beneficios económicos de apoyo para los capitalinos que cuentan con un inmueble catalogado en rojo. Además, en la delegación Tláhuac se han iniciado las labores de inyección de grietas. ¿Por qué son más complicados o por qué son más complejos? Porque tiene que entrar todo lo que es la normativa de la nueva ley, los beneficios financieros que se le dan a las personas, la interacción con los que vayan a desarrollar el proyecto y la recuperación de su inmueble. Es decir, es un mecanismo de recuperación patrimonial. La reparación de grietas consiste en una mezcla de cemento y bentonita, la cual se inyecta en el subsuelo para poder recuperar la capacidad de carga del pavimento, señaló el secretario de Obras y Servicios, Edgar Tungui Rodríguez. Para estos trabajos se contempla una inversión de 350 millones de pesos. Enrique Muñiz, 21 Noticias.